El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poder en esta hora llegar a cada uno de ustedes para traer el mensaje de la palabra de Dios. Mensaje que transforma tu vida, que cambia tu tristeza en alegría, que cambia toda vicisitud, todo estado de ánimo, porque la palabra de Dios tiene ese propósito de transformarnos, de cambiarnos. El oír la palabra de Dios es nuestro título, Carta a los Efesios. Versículo número 13 de esta hermosa carta, que dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. El oír. Es importante oír la palabra de Dios, la escritura, la doctrina, que muchos llaman hoy teología, pero lo que yo te vengo a enseñar es doctrina, que escuchar un mensaje que te motive, que te eleve el ánimo, que solo calme tu momento y que pasa y que vuelves nuevamente a necesitar, a oír la doctrina que hace que tengas una vida constante. Sí necesitamos estudiar, pero no nos apremia buscar pasajes de la Biblia que nos eleve el ánimo o nos eleve nuestra actitud. He venido estudiando, gracias a Dios por Rema, Filipenses y Colosenses, y algo que aprendí de la carta a los Filipenses es de que el apóstol, en medio de la prisión, escribe una carta llamada a los Filipenses, pero es la carta del gozo. Y si alguien estuviera preso por predicar la palabra, sentiría un profundo desaire, enojo, molestia, porque por predicar está preso. O alguien que de pronto por alguna situación ha recibido alguna enfermedad. No te estoy diciendo que te motives en ello, no. Sino la constante del apóstol fue hablar en medio de su prisión del gozo. Hablar de que, aunque él estaba preso, el evangelio de Dios no. Y fue el momento de él poder llegar a evangelizar aún allí al ejército pretoriano, que era uno de los ejércitos más fuertes. Tumbó Césares y era un ejército conformado por hombres, y él pudo llegar, no recuerdo el número, creo que 120 personas conformaban el anillo, y eran hombres severos, pero a ellos les llegó el evangelio. Así que lo que te quiero decir es que en cambio de andar buscando mensajes y enviando, no estoy de acuerdo, pero muchas personas, de acuerdo a su estado de ánimo, leen la palabra y lo envían como para que se suba su ánimo. No, sé constante en buscar la palabra de Dios. El oír el mensaje. Dice la Biblia en Biblia amplificada: en él también vosotros, que habéis oído la palabra de verdad,
la buena nueva, el Evangelio, de vuestra salvación, y habéis creído, adherido a Él, confiado en Él, fuisteis sellados con el sello del Espíritu Santo. Así que hay gran importancia en oír el mensaje. De hecho, Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice: así que la fe viene por el resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pon mucha atención a la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. El Espíritu Santo habla por boca del apóstol Pablo con un condicionamiento antes de ser sellados. O el ser sellados es el resultado de el mensaje de Dios, pero ese mensaje debe ser oído. Por eso el Espíritu Santo dice: vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Lo que nos quiere decir es que oír pues nos conlleva a escuchar la palabra de verdad, ya que la palabra de verdad contiene el evangelio, las buenas nuevas, o la llamada palabra, que quiere decir el mensaje de la verdad. Pero más que oír la palabra, lo que Dios está diciendo es que tú y yo debemos prestar atención al mensajero, porque el mensajero es el que trae la palabra. El mensajero es la palabra. La palabra griega, akot, y hoy quiero hablarte como maestro de la Biblia, que significa ser dotado. La palabra oír viene del griego, akot, que significa ser dotado o poseedor de la facultad de oír. Pues que es lo contrario a ser sordo. Porque un sordo no escucha. Pero el que tiene la facultad de oír, escucha. Lo cual le lleva a esa persona que escucha a atender, a considerar lo que está oyendo o lo que se está diciendo o lo que se ha dicho, porque lo comprende. Si lo comprende, pues percibe el sentido de lo que se dice, porque lo percibe por medio del oído. Y percibe lo que se anuncia en su propia presencia, que no es lo mismo que alguien que está lejos y escucha el susurro de lo que se habla. Lo que te quiero decir es que muchos cristianos se han adherido a una iglesia, se han adherido a la fe, pero ni siquiera ellos han comprendido la dimensión del evangelio, que cuando escuchan a un predicador hablar, lo primero que hacen es cuestionar lo que han oído y no indagar e investigar como los cristianos en aquella iglesia de, se me escapa,
que no comieron entero. Betania, de la iglesia, sino que ellos oyeron al apóstol y se fueron a las mismas escrituras, no para criticar. No salieron en el Face, Pablo dijo esto y la escritura dice esto. No, porque igualmente la crítica lo que te trae es destrucción. Y te trae destrucción porque tú no comprendes lo que está pasando. A excepción de que alguien esté errado, pues lo más conveniente que uno hace es pues no volver a oír a esa persona. Pero sin embargo, la palabra se hizo para que tú la oigas, pero ese oír te lleva a indagar en la misma escritura lo que se está diciendo. Si no es así, tu actitud es como ese oidor que está lejos y que escucha el susurro y que a veces no capta la idea, como ha pasado o me ha pasado, y entra uno a abordar el tema y cuando le dicen no, a ver, tú has entendido o has escuchado lo que no es. Así que esta palabra oír, que es la palabra griega akop, está diciendo que la persona que está entendiendo el mensaje por su oído debe descubrirlo para aprender. En otras palabras, es alguien que presta su oído a la enseñanza de un maestro, ya que quien trae el mensaje es un mensajero verdadero. Eso es lo que está diciendo el apóstol cuando él dice, en quien vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. No está hablando de él, sino está hablando de Jesucristo. Jesús, el nombre del Dios hecho hombre. Jesús, el mensaje encarnado de Dios. Jesús, el mensaje de salvación. Jesús, la gracia, porque es una persona. Y Cristo, el nombre divino. El Mesías. Así que el mensajero, portador, es el mismo mensaje. Porque él mismo se identifica, o el apóstol lo identifica como el evangelio de vuestra salvación. Y es que hoy quiero abrir tu mente para que tú puedas comprender lo que es la salvación. Así que el mensaje que se debe escuchar no es el mensaje que te soluciona el problema. Y alguien dirá, pero ¿cómo así? A ver, ¿qué pasa? No. Hay personas que solo quieren buscar a través de las redes un mensaje que te llene y te anime y suba tus sentimientos, tu moral y de todo, cuando debemos es traer el mensaje que sea la fuente para que nosotros podamos sobrepasar cualquier problema, cualquier adversidad, de tal forma que tú no te vuelves adicto a una persona, sino te vuelves adicto a la palabra de Dios. Y cuando escuchas un mensaje de doctrina, no haces con tu dedo pasar, sino te detienes a observar. Porque la palabra trae solución y se vuelve una fuente que se sobrepone a todo problema. A la enfermedad la echa fuera, a la escasez la echa fuera, a cualquier cosa la echa fuera. Y cuando tú llegas a un lugar, se comienza a llenar. Y tú no te sientes orgulloso, sino te sientes agradecido con Dios porque te has vuelto
te has vuelto una fuente de bendición a donde llegues. Y Dios se lleva la gloria. Yo lo he podido notar en estos días y le digo, Señor, gracias, porque tú me haces una bendición para otros y tú te llevas la gloria. Y eso es lo que he aprendido acerca de la humildad. ¿Sabías tú que me escuchas que la humildad en Filipenses capítulo 2, versículo número 5 al 12 es el fundamento? Pero antes de poner el fundamento, lo que el apóstol hace es hablar lo que no es humildad. Y es algo paradójico. Y el apóstol lo hace porque desde el siglo tercero, a más o menos año 313, se filtró a la iglesia el humanismo. El humanismo es el llevar a la persona a razonar la palabra, a buscarle el mensaje, y varias personas con tintes de pensamiento sobreponen eso a la palabra, que la ponen a decir lo que la palabra no ha querido decir. Y hemos querido como tapar lo que la palabra muestra acerca de errores de personas, cuando esos errores lo que están mostrando es que el hombre apartado de Dios solo cometerá errores. Por ello, lo que oímos debe ser el evangelio de nuestra salvación. En otras palabras, el evangelio que nos trae salvación. Porque el evangelio tiene un mensajero, que ese mensajero es el mensaje de Dios, porque la Biblia dice, en él también vosotros. O en quien también vosotros. Si tú quieres disfrutar de una vida cristiana y saber que pase lo que pase, Dios te da una oportunidad. Escúchame bien. Dios es Dios de oportunidades. Dios no es un Dios que anda buscando a quien decapitar. No, Dios no anda buscando a quien comete un error para lanzarlo al infierno. No. Aún lo que tú vas a oír de mis bocas te va a estremecer. ¿Recuerdas que había un hombre en la iglesia de Corintio que en la primera carta el apóstol lo amonesta y hace que se entregue a Satanás? Pues déjame decirte que en 2 de Corintios el apóstol se refiere a aquel hombre como la persona que una vez sometida a, como dijéramos, al castigo, a la reprensión, debía en 2 de Corintios ser restaurado. Así que Dios no pone algo a alguien que no pueda llevar. Si tú lees la escritura atentamente, Dios amonesta a Israel, pero restaura a Israel. O si no, ¿por qué le ordena a aquel profeta que se casara con aquella mujer prostituta que vendía su cuerpo y que la amara y fuera y pagara el precio por ella, la redimiera, la rescatara, la hiciera su esposa, que tuvieran hijos, pero la mujer volvía nuevamente a caer y él nuevamente volvía en amor a sacarla de ese lugar, volver a pagar y redimirla? Y termina diciendo, así eres, oh Israel. No estoy diciendo que Dios acepte el pecado, no. Porque hay personas que no han conocido al Salvador
y su vida es una vida de completo pecado. Y buscan a alguien que le diga, esta es la forma por la cual debes dejar de pecar. Hoy yo te digo, tú debes conocer a Jesucristo, porque Jesucristo es el único que al tener tú un encuentro con Él, dejas de pecar. Y no porque te pongan una norma, y no porque te pongan una conducta, sino porque conoces al mensaje que cambia tu vida. Así que el mensaje es un mensajero que a su vez es el mensaje de Dios para nosotros, en quien también, en otras palabras, en el Señor Jesús, podríamos hacer esa traducción de la Biblia de Primera de Efesios, capítulo 13. En Él, entonces, en Jesús, también vosotros, habiendo oído a Jesús, la palabra de verdad, el mensajero que trae el mensaje que es el mensaje de vuestra salvación, y habiendo oído y creído en Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que la Escritura nos quiere decir. ¿Por qué? Porque también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también creyendo fuisteis sellados, ya que el sellamiento es el resultado de creer, y ese fue el resultado de escuchar el evangelio. Por eso dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. Pero si leemos unos versículos antes del mismo Romanos, leamos del 14, dice el apóstol, hablando a los judíos y hablándole a los gentiles, a los romanos, dice, ¿cómo pues invocarán, Romanos 10, 14 al 17, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y esto es un pasaje de Isaías. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Me encanta esta traducción de la NBI de este versículo, versículo que se encuentra en Romanos 10:17, que dice la NBI. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Así que no es el mensaje de un pastor el que te puede cambiar. Sí es el mensaje que él predica, claro, pero el mensaje que te cambia es la persona de Jesucristo. Es quien es la palabra o el mensaje de Dios.
Porque déjame decirte que la palabra de Dios es Jesús. La palabra viviente, la palabra predicada y oída que puede cambiar tu vida, se llama Jesús. Oh Jesucristo. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que cuando tú oyes, viene la fe. ¿Tú quieres crecer en la fe? No ores más. Come palabra. Porque hay gente que se pasa orando, Señor, dame fe, Padre. Y salen a la calle y está lloviendo. Ordeno a las nubes que se detengan. Y no pasa nada, antes llueve más duro. Baja la cabeza y dice, Señor, me falta más fe, Padre. Te he pedido fe, Señor, pero no tengo fe. Y lo que pasa es que a ti se te olvida que hay otro creyente que está orando, Señor, envía la lluvia porque los campos la necesitan. El sembrado que acabé de hacer necesita esa lluvia. Y Señor, tú eres nuestro proveedor, tú eres el Dios que haces de los vientos tus mensajeros y que envías tu lluvia a tiempo y fuera de tiempo. Y resulta que Dios oye aquel. Entonces, la fe viene y debemos considerar claramente el lenguaje que nos está hablando el apóstol. Porque había alguien que objetaba lo que el apóstol estaba diciendo, porque a él le sonaba y no le sonaba. Le sonaba porque concordaba lo que el apóstol decía con todo lo escritural del Antiguo Testamento. Y no le sonaba porque se hacía referencia a Jesús de Nazaret, el carpintero, el que nació en Belén, el que vino de una relación adúltera, porque José no era el padre de Jesús. Y eso se había regado. Así que la gente decía, no, ¿cómo puede este hombre, que no es un hijo legítimo de la relación, venirnos a hablar del mensaje y venirnos a enseñar y a decir que Él es el Mesías, el Hijo de Dios? Y cuando el apóstol les habla y les dice, mire, recuerden que lo escritural dice que era necesario que naciera de una mujer, pero que no fuera engendrado por un hombre. Sí, pero no puede ser, Dios no obra así. Porque cuando tú traes tus prejuicios teológicos a la palabra y la interpretas con ese perjuicio, lo que haces es darle una interpretación que tú no quieres o la palabra no lo quiere. Por eso los objetores decían, como si hubiera dicho por la misma cita que usted ha dicho que Isaías parece que fuera solo un informe y no condenó a la gente por no creer en lo que no había oído. Y se quejaban. Pero ellos no creían en el mensaje que realmente les fue entregado por Dios. Por lo tanto, les parecía hasta incluso ese mensaje que no fuera necesario. Por eso el apóstol dijo, se necesita fe para creer. Pero la fe solamente viene por el oír el mensaje del portador divino que me lo reveló. Recuerde que al apóstol Pablo, quien se le revela de manera personal y vivencial, fue el mismo Señor Jesucristo. Tú que me escuchas, ¿le has pedido al mismo Señor Jesucristo que se te revele? Yo lo he hecho. Y le he pedido, Señor, revélate tú mismo a mi vida. Porque es tu palabra la que estoy tomando y la estoy llevando al pueblo que
tú compraste con tu sangre y no puedo hacer de ello un negocio y no puedo hacer de ello algo porque es tu palabra. Y tu palabra no vuelve vacía. Por eso, este pasaje que no solamente Isaías dice, sino que también lo dice Nahum, leámoslo, Isaías 52:7. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.